para visitar en Trenquelauquen, el Museo de Motos Antiguas y Clásicas en Trenquelauquen, donde lo tenemos al Corchito González, porque si le digo Sebastián no lo va a conocer nadie. Corcho González es el propietario, nos va a mostrar, nos va a hablar de su exclusivo museo que tiene de motos en Trenquelauquen. Esto es para largo y tendido, lo vamos a hacer un poco más cortito. De todos modos, ya les voy mostrando, haciendo un paneo de lo que tiene Sebastián acá y nos va a contar. Hola Corchito querido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Carlitos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Espectacular el lugar, ¿eh? Bueno, gracias. Contanos un poquito cómo empezaste con esta actividad. Bueno, motos de chico teníamos con mi hermano, así que bueno, nos enfocamos yo exclusivamente en las motos más antiguas. Me atrajo más la historia del motociclismo preguerra, posguerra, de los años 20, 30, 40 y sucesivamente. Bueno, ya me atrapaste, ya me tenés que mostrar motos, sin duda. Vamos a arrancar, esto es una Gilera Saturno del año 47, italiana. Es una de las motos campeonas cuando corría, en el año 40 y pico, 50. ¿Qué cilindrada es esto? Esto es 500 centímetros cúbicos. Grande. Sí, hermosa moto. Como verás, esto es fabricado, nosotros lo caracterizamos, tiene un antes y un después de la guerra de los 40 hasta el 45, por la suspensión paralelogramo. O sea, no había en esa época horquillas telescópicas, la fabricación era más diminuta. Bueno, esto también es un Guzzi. Famosa Guzzi. La famosa Guzzi fiambrera por la cortadura. Claro, de fiambre. exacto. Ahí Esto está, también. ahí se puede ver. Sí. La fiambrera Guzzi. Muy famosa, por supuesto, y muy buscada. 500 centímetros cúbicos también, muy poco en Argentina. También está en etapa de restauración. Estamos haciendo unos trabajitos previos. Después tenemos un Matchless, procedencia Inglaterra. Eso es del año 47 también. 500 centímetros cúbicos. Monocilíndrico. Bueno, ese está muy original. Con su velocímetro Smith. Y bueno, y varias cositas que la hacen un poquito más linda, ¿no? Más atrayente. Bueno, después tenemos acá, esto es un Panther que usaban para correr estos años 36. 36, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso preguerra. Esta se caracterizaba por la suspensión, depende de dónde se usaba, se amortiguaba. Le daban o más o menos para que trabajara la suspensión. Bueno, este es un motor 600 centímetros cúbicos Sloper a 45 grados. También una moto muy interesante, que tampoco no hay nada en Argentina. Complicadito para conseguir las cosas o piezas. Me imagino que ya habrás tenido consultas, ¿no? Sí, esto es más que un lugar de amigos, los que nos juntamos acá a pasar un fin de semana. En el evento nuestro se hizo el desayuno el domingo previo a dar una vuelta, mostrarle a todo Trenquelauquen, cuando se hizo en Amat, en el galpón de motos antiguas de ferrocarril. Correcto. Así que yo pertenezco a la asociación y bueno, cuando sale algún evento, movemos las motos para allá. Bueno, esto es un NSU Consul, esto es una de las motos también que ganó un premio interesante el año pasado en Saladillo, a la mejor moto de restauración alemana. Esta moto tengo entendido que es una de las que escoltaban el auto de Perón. Estas motos se llamaban los que andaban, ¿no? Como la policía montada, estos eran los zorros grises de Perón. También es alemana, 500 centímetros cúbicos, y un andar precioso. Como las alemanes, creo que no, estaban un pasito adelantado que los ingleses. Así que, bueno, esta ya es una moto más nueva, es un Harley. Sí, la Harley. 2010, para uso propio, uso digamos. propio, sí, esto ya para viajar, ya otra cosa.
Nos vamos a centrar más en lo antiguo. En lo antiguo, exacto. ¿Qué querés? Eso es un Alpino 175 italiana, también monocilíndrica, muy linda moto, una de mis primeras motos, tiene unos cuantos rally encima. Bueno, nada, también en su color característico del rojo y blanco, como las Guzzi, como la Saturno. Así que también una moto muy confiable, con muy lindo andar. ¿El asiento son cómodos? El asiento es lo que había es para uno, es picotero. Claro. Es para uno, depende. Pero sí, siempre se hace como para... Se andaba de a uno, sí. Aquella es una Puma, una de las primeras motos fabricadas en Córdoba, en Argentina. Así que nada, modelo 54, 56 más o menos. 100 centímetros cúbicos cilindrada, 2 cambios. Primera y segunda. Primera y segunda. Sí, nada más. Y bueno, nada. También muy atractiva porque parece una bicicleta, ¿no? Sí. Así que, nada. Y bueno, y esto es un BM, una de las primeras motos policiales que hubo acá en Argentina del año 56. Esta también gané un premio en Autoclásica a la mejor restauración y a moto posguerra. Nada, es una moto muy atrapante, que no tiene nada que envidiarle a una nueva para viajar. Sí, me da la sensación, mirá, uno que no sabe del tema, que está aprendiendo, moto de guardaespaldas me da la sensación. Sí, bien de policía. Bien de policía. Motor boxer, que supuestamente de acá se sacaron las motos nuevas de ahora, en 1200, el famoso 1200 de BM. Así que bueno, nada, eso es un poquito las motos que estoy... Ahora hay que traer algunas más, que estoy trayendo ahora de Buenos Aires y de Paraná. Así que para completar un poquito más el museo... Está fantástico, ¿eh? Sí, va tomando forma. Va tomando forma, ahora nos vas a explicar, tenemos unos minutitos más, nos vas explicando un poco cómo está bien puesto, digamos. Sí, un poquito de cartelería. De la cartelería. Sí. Todo en la época, todo ambientado a la época. Sí, recuerdo. Hay algunos premios de este lado, por ahí unas... ¿Pero qué es eso? ¿Una heladera Siam? Esa es una Siam, sí, que está en proceso también de restauración, muy original también, algunas cositas antiguas. Afuera, como habrás visto, tenemos un semi-pulpería. Ahora lo vamos a ver un poco, antes que se nos... cartelería antigua. Bueno, hay muchos lugares que hemos estado participando, cartelería que me han traído de afuera, de la Argentina, que todo es bienvenido, cuando es algún recordatorio, bienvenido es para mi lugar, así que nada. Corchito, la verdad que uno sabía de esto, pero nunca había dimensionado el mismo. Está fantástico el lugar, es fantástico el lugar, me imagino para todos los moteros. Debe ser fantástico esto. Sí, ahí están los premios que ganamos el año pasado en Autoclásica, en algunos rally. También hay premios de amigos también que los dejaron acá, así que también son agradecidos para... Por supuesto. Formen parte de esto. Hello, Moto. Los teléfonos suenan igual. Sí, pero ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver la especie de pulpería. Bueno. Sí. Todo acá los asados que se deben comer, ¿no? Sí. Bueno. Aquí estamos en el Museo de Motos Antiguas y Clásicas de Trenquelauquen, propiedad de Corchito González. Nos vamos ambientando a la época del 30, 40. ¿Este está lleno? Sí. Surtidor de aquellas épocas. Saura. Las botellas para coleccionistas de esa época. Sifones. Aceite. Radio. Las latas de aceite. De época. Balanza. Sí, balanza, carteles, huida. Corcho, ¿qué tienen pensado?
para estos días? Bueno, tenemos el rally nacional, que este año se hace en Ramallo, 4, 5 y 6 de abril. Así que bueno, vamos a estar participando unos cuantos de Trenkelauken. Así que bueno, nos vamos a ver por allá con amigos. Eso se hace dos veces al año. Y bueno, nada, muy contentos de poder participar. Que es Contame, ¿cómo es el rally? ¿Cuántos dura? ¿Cuántos días dura? El rally el viernes ya se termina la inscripción, a las 5 de la tarde, hacen una cena de bienvenida. El sábado ya se arranca la vuelta de obligado, que era donde descendieron los españoles con los barcos a pelear, y donde están las encadenadas, las cadenas esas tan grandes que si alguno Sí. anduvo. Y se hace toda la costa del Paraná, haciendo sede en Ramallo, San Pedro y San Nicolás. Una vuelta muy linda, que consta más o menos de 2 días, de 450 kilómetros más o menos entre los 2 días. Así que bueno, ahí vamos a participar, a ver si tenemos algún premio para la ciudad. Nada, y más que nada es para compartir entre amigos. Sí, esto pasa por ahí hoy día. Nos encontramos a ver si te falta algo para completar una moto, otra moto. Y bueno, nada, es una gente muy agradecida y muy buena en todo, ¿no? Bueno, hay gente que la ves una vez al año y nos encontramos ahí. Va todo del país, sabe venir gente de Chile, de Brasil. Así que bueno, hay 150 motos inscriptas ya. Así que va a estar muy lindo. Perfecto, Corcho. Bueno, vamos a ir terminando. Acá los partiditos de Metegol también Sí. bajo la luna, ¿no? ¿Verdad? Sí. A la noche se comen asado, se juega el Metegol. Bueno, vemos un poco más las motos y ya vamos terminando, Corchito. La verdad, decirle a la gente dónde está ubicado, cómo se organizan ustedes, como para este video se va a ver en todos lados, obviamente se sube a YouTube. Podemos llegar a tener consultas, me dejan después bien. Sí, son todos bienvenidos, siempre y cuando avisen, más que nada, que haya alguien. Y bueno, el que le guste las motos antiguas y quiera sacarse alguna foto y demás, no hay problema. Llegan para el día de Trenkelauken, ¿verdad? Porque sí, ya después vamos a estar desfilando con la asociación AMAT, así que como todos los años, representando y acompañando a la ciudad de Trenkelauken en el 149 años de la ciudad. Así que bueno, ahí vamos a estar el domingo, 2:30 de la tarde, el 13 de abril. Es el desfile. Así que bueno, los esperamos también cuando quieran ver, que si quieren ver motos antiguas y demás, ahí vamos a estar presentes. Y bueno, cuando haya peña, obviamente me chiflás. Sí, porque seguramente muchas anécdotas, eso es muy bueno también. Sí, muy lindo, sí. Y que participe el público. Nosotros decimos que si querés renegar, comprate una moto vieja y vas a renegar. Porque hoy es fácil agarrar una moto nueva y llegás a cualquier lado. Entonces un poquito de emoción y bueno, nada, le metemos un poquito de garra también, que salís a la ruta. Nada, nosotros andamos más de 80, 90, 100 kilómetros nos andan las motos. No nos olvidemos que todas las motos tienen 70, 80 años. Después te voy a mostrar otras que tengo arriba de 100 años. 100 años. Que estamos restaurando. Así que, nada, es todo... ¿cómo te puedo decir? Es una lotería porque antiguamente se podían entrar las cosas, ahora de a poquito se están pudiendo entrar cosas de afuera, pero ese también es otro trabajito que nada, cada vez más difícil. Se terminan los torneros, se terminan los chapistas, se terminan los pintores, los mecánicos, y bueno, nada, es más fácil ir a comprar una moto nueva que renegar con una moto antigua. Pero bueno, nada, Bueno, Corcho, pero por suerte hay gente como ustedes que hacen esto un culto. Sí, hay muchos grupos, y hoy con las redes sociales estás comunicado continuamente. Hablando de redes sociales, ¿te acordás de las redes vos? Y AMAT sería de la asociación nuestra, y si no, Sebastián Javier González en Instagram, y bueno, si no, Construcciones Sebastián González en Facebook. Bueno, Corchito, yo te voy a decir Corchito, porque Sebastián no me suena, ni cuando era jugador, porque... Eso sí. Bueno, te agradecemos un montón
por habernos abierto las puertas de tu casa, del museo, que está espectacular. Esto es en Trenquelauquen, señores. El Museo de Motos Antiguas y Clásicas en Trenquelauquen. Un lugar para, primero, pedirle permiso al propietario y después para visitar. Seguramente que ahora en el aniversario de Trenquelauquen van a estar presentes. Muchas gracias, Corchito. Gracias por venir.